Bienvenido seas tú, Podcast Escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo, Podcast Escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio que ya no me acuerdo. No sé si es el 110, 111, no sé qué podcast escucha, pero tú ya estás aquí y otro aplausote para ti porque se me olvidó que tenía que poner esta canción. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Se escucha, ojalá y esta semana sea una semana pues muy bonita para ti, que te la hayas pasado requete bien, y si no, pues chales, Podcast Escucha, mis oraciones para todas las personas que estén escuchando este episodio. Pues sí, Podcast Escucha, ni siquiera sé cómo le vamos a llamar a este episodio. La verdad no sé. Quisiera compartir contigo el evangelio de esta semana del que escuchamos todos este domingo, ¿verdad? Y Podcast Escucha es un evangelio que llama mucho mi atención y que al mismo tiempo me ha hecho reflexionar mucho en lo que he estado sintiendo o viviendo esta semana. Podcast Escucha, espero que sea de bendición para ti. Sí. Pues sí, güey. ¿Estás listo? Sí. Huevo, claro que sí. Dale, Claro que sí, el tiro, porque claro si lo que pierdes, sí. pierdes el camino. Podcast Escucha. Esta semana estaba pensando ¿de qué, verdad? O la verdad, para ser completamente sincero, esta semana ha sido una semana ocupada para mí, Podcast Escucha, con el trabajo especialmente, y no he tenido mucho tiempo de reflexión, ¿verdad? No he tenido mucho tiempo de estar leyendo las escrituras esta semana, y el evangelio de este domingo habla a mi corazón. Por esas mismas razones, Podcast Escucha, este episodio no va a ser un episodio largo como el último episodio, tampoco fue un episodio largo. Estamos tratando de aquí, en estas semanas que yo pienso que vamos a durar como que unos 20 minutos aquí, Podcast Escucha, pero quiero hacer de estos 20, 30 minutos de tu vida que me estás regalando tu atención, que sean worth it, que valgan la pena, Podcast Escucha. Así que esta semana, como te digo, no he estado en las escrituras por mucho tiempo. He tratado de leer las escrituras todos los días, pero la verdad, si te soy completamente sincero, no le he estado dando ese tiempo a la palabra de Dios, Podcast Escucha. Y el evangelio de este domingo, el evangelio de esta semana, Podcast Escucha, ha llamado mucho mi atención acerca especialmente de dejar que esta semilla que es la palabra de Dios realmente crezca, realmente tenga fruto en mi vida. Y quería compartir contigo el evangelio de este domingo, Podcast Escucha, que sería el mismo domingo del Día del Padre. Así que un saludo a todos los padres allá. El domingo 16 de junio, Podcast Escucha, leemos este evangelio. Y la palabra de Dios básicamente dice así. En el evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 en adelante. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice esto. Para darte un poquito de contexto, Jesús aquí en Marcos 4 está básicamente hablando parábola tras parábola tras parábola. Las parábolas son básicamente comparaciones o historias, Podcast Escucha, las cuales Jesús usa para dejarnos saber cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. De repente quizás en nuestras vidas pueden funcionar las cosas de alguna manera, pero Jesús aquí nos explica, Podcast Escucha, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y fíjate lo que dice esta parábola de este domingo. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante, dice así. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra.
que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se le parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. A mí me encantan estas parábolas, podcast escucha, especialmente cuando Jesús empieza como diciendo estas comparaciones o estas parábolas diciendo, ¿a qué se le parece el reino de Dios? Porque Jesús sabe exactamente cómo es el reino de Dios, porque Jesús sabe exactamente cómo funcionan las cosas de Dios, porque Él es Dios. Y me encanta como cuando nos habla y dice así como pensando, ¿con qué podré compararlo? ¿Con qué podré compararlo, verdad? Y en esta semana Jesús está comparando el reino de Dios, podcast escucha, a una semilla. A una semilla. Y en estos dos ejemplos que él da este domingo, uno está diciendo como la semilla se planta, ¿verdad? La semilla se siembra y de repente, cuando ya la semilla fue sembrada, pues de repente uno no sabe, ¿qué dice? El sembrador no sabe ni cómo, ni qué pasa, ni qué pex, iba a decir ni qué pedo. Y ya lo dije. Iba a decir, y sí lo dije. Jesús básicamente dice que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa realmente cómo. Y eso llama mucho mi atención, podcast escucha, en otras partes, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y él cuenta de que esta semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso me hace recordar lo que es en estas comparaciones que hoy Jesús habla acerca de las semillas. En una dice que el sembrador no sabe ni cómo crece, ¿verdad? Pero crece. Pero la razón por la cual nace y crece esta semilla es porque primero que todo fue sembrada. Una semilla, si no es sembrada, una semilla, si no es puesta bajo tierra, una semilla, si no es encapsulada, se podría decir, por en este terreno, no va a pasar nada con esa semilla. Podcast escucha, no va a nacer, si la semilla no es sembrada, entonces la planta no va a nacer, el fruto no va a existir, ¿verdad? Y Jesús en la segunda comparación dice, aunque la semilla sea como un grano de mostaza, una semilla chiquita, pequeña, de repente puede convertirse en la planta más grande del campo, que hasta los árboles vienen a hacer nidos y a disfrutar de su sombra. Y esta semana Jesús puso en mi corazón dos cosas cuando estaba leyendo este evangelio, podcast escucha. Dos cosas y luego la otra y con esa terminamos, ¿verdad? Dos cosas que estaba meditando mientras estaba leyendo estas escrituras, estas parábolas que Jesús estaba compartiendo. Una es la importancia, podcast escucha, la importancia de sembrar esa semilla. La importancia de que si estamos aquí siendo parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, si estamos aquí siendo discípulos de Jesús, podcast escucha, hay una importancia en nuestras vidas de sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Y muchas veces, podcast escucha, tú y yo, nos da o nos da pena, o nos da miedo, o nos da vergüenza sembrar esa semilla de la palabra de Dios.
Ya sea que de repente es que a veces es muy fácil, ¿verdad? De estar sembrando y sembrando esa palabra de Dios en el grupo de jóvenes, en el grupo de oración, en nuestra iglesia, en nuestros grupos de oración, podcast escucha. Es muy fácil sembrar la palabra de Dios en estas ocasiones, ¿verdad? Es muy fácil hablarle a la gente que está atendiendo estas juntas acerca de Dios. Es muy fácil decirles a ellos, Dios te ama. Es muy fácil de repente decirles a ellos que Dios te bendiga, ¿verdad? Es muy fácil decirles a ellos, yo voy a estar orando por ti. Pero muchas veces, podcast escucha, estamos como muy tímidos. Si en el grupo de oración somos muy valientes y sí podemos estar compartiendo acerca de la palabra de Dios, sembrando esta semilla del evangelio, muchas veces en nuestro trabajo nos da miedo. Muchas veces con nuestra familia nos da pena. Muchas veces con nuestros amigos nos da vergüenza. Podcast escucha, estar hablando acerca de Dios, sembrando esa semilla del evangelio. Y yo te lo digo porque en mi vida ha pasado eso, ¿verdad? Donde de repente me he visto que en retiros, en qué sé yo, en grupos de oración, en noches de alabanza, sí, que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. ¿Cuál es el nombre de tu hermano para estar orando por él? Muchas cosas así, podcast escucha. Y que Dios te bendiga, y mira, la palabra de Dios dice esto, y mira, la palabra de Dios dice lo otro. Y de repente cuando estoy con mi familia, o de repente cuando estoy con mis amigos que no saben, o que no están en la iglesia, que no saben, que no conocen, que no aman a Cristo, o de repente cuando estoy con mis compañeros de trabajo, podcast escucha, actúo totalmente distinto y no siembro esa semilla del evangelio. Y sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, como que me está retando hoy la palabra de Dios a sembrar, podcast escucha, a sembrar esa semilla, a no tener miedo de sembrar esa semilla aún en los lugares donde de repente yo no pienso que va a llegar el evangelio, que va a llegar el mensaje de Dios. Jesús como que esta semana me está diciendo, podcast escucha, quiero que tú siembres mi semilla, y déjame a mí lo siguiente, pero quiero que tú siembres esa semilla de fe. Y esto es cierto, ¿verdad? Si nadie siembra esa semilla de fe en la vida de estas personas, entonces la fe no va a llegar ahí. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene del escuchar. ¿De escuchar qué? La palabra de Dios. Y luego después dice la palabra de Dios, si mal no recuerdo, pero ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que les hable? Entonces hoy Dios me está diciendo, ¿cómo va a llegar mi semilla, la semilla de mi palabra, a la vida de estas personas que no oran, no van a la iglesia, no van a un grupo de oración, no leen las Sagradas Escrituras, si tú no siembras esta semilla? Y es básicamente lo que yo pienso que Dios me está diciendo a mí esta semana, y también te está diciendo a ti esta semana, podcast escucha, la importancia de sembrar la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios en las vidas de la gente a nuestro alrededor. Podcast escucha. Y luego la palabra de Dios dice, Jesús nos habla acerca de otra semilla, ¿verdad? ¿A qué se le parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Dice, es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Este hecho de que Jesús dice, esta semilla, el reino de Dios es como esta semilla que aunque empiece minúscula, aunque empiece pequeña, puede llegar a ser la planta más grande en el campo. Y así, podcast escucha, es como que Jesús otra vez me está diciendo, aunque de repente le digas a alguien que Dios te bendiga muchísimo, aunque de repente le digas a alguien, yo voy a estar orando por ti, aunque de repente le digas a alguien, Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo, ¿verdad? Como dice en Juan 3:16, podcast escucha, aunque la semilla sea pequeña, puede llegar a ser la parte más importante, la planta más grande en la vida de esas personas a nuestro alrededor. No tengamos miedo de sembrar esa semilla.
Y luego la segunda cosa que Jesús estaba compartiendo mientras que yo estaba meditando en estas Sagradas Escrituras es la importancia, podcast escucha, de ser un campo, de ser un espacio donde la semilla de Dios pueda ser sembrada en mi vida. Porque muchísimas veces podcast escucha en nuestras vidas, y quizás tú estás en este lado, ¿verdad? Donde en nuestras vidas no le hemos dado chance, no le hemos dado la oportunidad a Dios de sembrar esa semilla, aunque sea una semilla pequeña, podcast escucha, en nuestro corazón, para que crezca el reino de Dios en nuestras vidas. No hemos dejado muchas veces, no hemos dejado que Dios siembre esa semilla de su palabra en nuestras vidas. Entonces Dios esta semana me estaba hablando. Yo quiero que tu vida sea como un campo fértil para mi palabra. Yo quiero que en tu vida tú me des espacio para yo poder sembrar la semilla de la palabra mía. Pero últimamente no me has dado esa oportunidad. Y te voy a ser completamente sincero, podcast escucha, sentía esto cuando estaba orando con estas Sagradas Escrituras, de que últimamente, especialmente esta semana, no le he dado a Jesús la oportunidad de realmente sembrar su palabra en mi corazón. Que sea como un granito de mostaza, un momento pequeño. Esta semana me he visto ocupado. Y no, pero lo curioso es que me he visto ocupado para las cosas de Dios, pero si me pongo a ver en mi teléfono cuánto tiempo pasé en las redes sociales y todo eso, te apuesto que esta semana fueron horas y horas y horas, podcast escucha. Entonces el tiempo sí lo tuve para poder estar poniendo atención a un mensaje, pero este mensaje no era el mensaje de Dios. Y esta semana, esta palabra de Dios, cuando Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que aunque sea la más pequeña, si es sembrada, puede llegar a ser la planta más grande en el campo, donde los pájaros hacen sus nidos y vienen a refrescarse de su sombra. Y podcast escucha, esta semana no he dado la oportunidad a Dios de realmente venir a sembrar su palabra en mi corazón. Y como no ha sido sembrada esa semilla, no va a crecer esa planta y no va a dar ese fruto. Pero hoy, podcast escucha, hoy Dios viene a retarme a mí, me viene a retarte a ti, diciéndote: yo quiero que tu corazón sea un corazón donde mi semilla pueda ser sembrada, la semilla de mi palabra pueda ser sembrada. Y hay veces que pensamos, es que, ¿qué va a ser la diferencia? 5 minutos de oración. Y entonces de repente decimos, pues nomás tengo 5 minutos. No voy a rezar ahorita. Pero tú no sabías que esa semilla, aunque sea como un granito de mostaza, Jesús la puede usar. Esa semilla puede crecer. La importancia es de dar a Dios tiempo para que siembre esa semilla de su palabra en nuestras vidas. Y termino con esto, podcast escucha. Lo primero era que hay que tener el valor de ser sembradores de la palabra de Dios. Y de saber que, como dice aquí la palabra de Dios, el reino de Dios funciona así. Si de repente estás sembrando palabra de Dios a tus alrededores, de repente vas a ver esos frutos de esa palabra de Dios. Y también de dejar que nuestras vidas sean esos campos para que Dios, podcast escucha, pueda sembrar su semilla de su palabra y dar fruto en nuestras vidas. Ahora, esto es posible, podcast escucha, si nosotros estamos pasando diariamente tiempo con la palabra de Dios. Y entonces cierro con este reto, ¿verdad? Te reto, podcast escucha, te reto a ti que estás escuchando este mensaje a esta semana. Es más, no. Vamos a hacer un reto un poquito más grande.
a que por un mes, por 30 días, podcast escucha, tú pases tiempo con la palabra de Dios. Ese es mi reto. Yo te prometo que tu vida cambiará si tú dices que sí y aceptas este reto de todos los días, por 30 días, pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, Julio? Vamos a ponerle de 10 a 15 minutos, ¿verdad? Para poder, para que si lees algo, poder meditarlo, ¿verdad? No te estoy diciendo que leas un capítulo al día, no te estoy diciendo que leas media hora al día. Te estoy diciendo, te sientas en tu cuarto, cierras la puerta o vas a la iglesia a visitar el Santísimo, te sientas en una de las bancas y abres tu Biblia, abres las Sagradas Escrituras. Te recomiendo los Evangelios, que es la parte de la Biblia donde leemos la vida de Jesús, ¿verdad? Y que por 10, por 15 minutos dejes, a través de estar leyendo las Sagradas Escrituras, dejes que Dios siembre esa semilla de su reino en tu corazón. Podcast escucha. Que Dios te bendiga muchísimo. Pero este reto es un reto real, ¿verdad? Yo no pienso que llegaste a este video, especialmente si estás viendo este video en las redes sociales, no pienso que es coincidencia. Pienso que Dios te está llamando y quiere que tú leas las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha y pues sí, güey, pues empezamos con lentes, pues nos vamos con lentes, güey. Pues que Dios te bendiga muchísimo y pues de rato, Simón, nos vemos. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha.